dos temas importantes, como son las diferencias individuales y la motivación. Antes de explicar algunos detalles que son las diferencias individuales, me gustaría que pensaran primero qué es para ustedes las diferencias individuales, ¿verdad? Entonces, me gustaría un par de participaciones voluntarias y que levanten la mano, ¿verdad? ¿Qué son las diferencias individuales? Voluntarios y voluntarias, ¿qué son las diferencias individuales? A ver, sí, Anthony. Sí, buenos días, licenciada, buenos días, compañero. Respondiendo a la pregunta, ¿qué son las diferencias individuales? Creo que, bueno, más que todo esto se da en los trabajos en equipo, ya que hemos estado hablando de eso. Se da cuando dos personas piensan de distinta forma, ya que cada quien tiene una forma de cómo resolver algún problema. O sea, que puede ser que yo piense que de esta forma es correcto y puede ser que mi compañero tenga otra solución a algún problema. Entonces, o opinión distinta. Eso para mí son las diferencias individuales. Muchas gracias, Anthony. Kevin, Para mí las diferencias buenos individuales, días. buenos días. Para mí las diferencias individuales son aquellas que nos hacen diferentes al resto de las personas, porque crecemos en diferentes ambientes, diferentes áreas de la sociedad, que al ir creciendo vamos absorbiendo ciertos aspectos o vamos negando otros, y también porque así como el cerebro se desarrolla de diferente manera, no solo por el ambiente en el que uno se desarrolla, sino por la carga genética que uno tenía al nacer, que decide cómo uno va a ser. Así como dos hermanos, aunque se parezcan en algunos aspectos, eh, tienen ciertas diferencias, incluso en algunos gemelos. Habrán ciertos aspectos que serán diferentes, aunque en gran mayoría se parezcan. Entonces, ya sea en comportamiento, en la toma de decisiones, en las cosas que le gustan, que son las que decidirían en cómo se desenvolverían en ciertas situaciones. Muchas gracias, Kevin. Clelia, Guadalupe. Yo por mi parte pienso que las diferencias individuales es la diferencia entre la conducta y las respuestas de dos diferentes personas y también lo que tiende a un contexto, perdón, y a la variación de conceptos que tienen que ver con pensamientos, sentimientos, expresiones y así. Gracias, Clelia. Bueno, hay una cosa muy importante que los compañeros aportan a las diferencias individuales y creo que cada uno de ustedes también debe pensar por qué es importante considerar y pensar cuáles son esas diferencias. De hecho, digamos lo que han dicho los compañeros, que hay pensamientos diversos, hay, digamos, aspectos genéticos también que determinan eso. También el elemento del desarrollo, crecimiento y desarrollo es otro aspecto que que se debe considerar. Y por supuesto que las conductas y las respuestas de las personas también son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar primero para que en un proceso educativo tenemos que tomar esas diferencias individuales? Y de hecho, los que han participado dicen, bueno, es que en este grupo podemos notar diferencias individuales, pero en el grupo de familia también hay diferencias, ¿verdad? Y que esas diferencias están en función de aquellas cualidades que los padres ven en sus hijos e hijas y que a partir de ello, pues en algún momento van a demandar que se parezcan. Y eso es imposible, ¿verdad? Imposible, aunque sean hermanos, como decía Kevin, o pueden ser gemelos, no pueden tener las mismas habilidades, capacidades, en el sentido de cómo les permite
que nosotros tengamos un aspecto de desenvolvimiento ante los demás. Por lo tanto, estos aspectos que están señalados inicialmente son importantes para poder tener una diversidad de pensamientos. Y esa diversidad de pensamientos es lo que nos corresponde tomar en cuenta en esa situación. También se mencionaba la cuestión ambiental, ¿verdad? Cómo el ambiente también hace que puedan existir esas diferencias y que esas diferencias, precisamente el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, precisamente hay una situación que tenemos que considerarla, ¿verdad? En el sentido de que qué características puede tener nuestro país, otros países en relación a esto y cómo las personas tienen oportunidades, ¿verdad? Para poder desarrollarse plenamente. Entonces, creo que se aportan una serie de elementos que son importantes para poder iniciar esta conversación o esta explicación que tenemos que dar. La siguiente pregunta sería, ¿y por qué en el ámbito de la educación hay que tomar en cuenta las diferencias individuales? ¿Pueden apuntarse varios para contestar? Quiero ver cuántos. Vamos a ver, hay 67 más o menos, ¿verdad? En el ámbito de la educación, ¿por qué debemos de considerar las diferencias individuales? Sí, Mariana Alexia Cañas. Buenos días, licenciada. Buenos días. Según mi punto de vista, hay que considerar eso porque no todos tenemos la misma capacidad de pensar de la misma manera, ya que aunque sea el mismo tema que se esté tratando, pero yo voy a tener una perspectiva distinta a la que mi compañero puede tener y por ende no siempre vamos a tener el mismo pensamiento acerca de lo que se esté tratando. Muchas gracias, Mariana. ¿Otra participación? Sí, Ludwig. Ludwig. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, personalmente pienso que es importante considerar las diferencias que hay en cada individuo porque estas diferencias son las que permiten entender cómo es que las personas aprenden de diferente manera. Por ejemplo, los alumnos en un ámbito, bueno, en un ambiente educativo. Porque, por ejemplo, como lo mencionaban mis compañeros, las diferencias individuales que cada persona tiene definen qué destrezas y qué habilidades poseen, y a veces esas destrezas y habilidades son diferentes a las que los demás poseen. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser muy hábil para las matemáticas y otra para las ciencias sociales. Entonces, y así como Mariana lo mencionaba, también es importante considerar esas diferencias porque también permiten entender cómo es que las personas tienen diferentes enfoques ante diferentes temas. No todas las personas piensan de la misma manera. Y esto, bueno, puede variar, depende de la cultura, de la familia, todo eso, pero la verdad es muy importante considerar las diferencias que cada individuo tiene porque permite entender la universalidad de ideas que puede haber en un salón de clase. Muchas gracias, Ludwig. Adriana Sofía. Sí, bueno, yo pensaba en su pregunta. Yo pensaba en su pregunta como de dos maneras. Una, desde el objetivo de trabajar en grupos, y al poder considerar las diferencias individuales nos hace que podamos tener como una mejor armonía al momento de trabajar en grupos, el poder no ser un grupo, sino más bien un equipo de trabajo, en el que todos podamos tener que nuestra opinión valga y eso. Pero también pensaba en el ámbito de que un día nosotros vamos a topar con diferentes tipos de diferencias individuales con nuestros futuros estudiantes y pienso que es sumamente importante considerar eso porque muchos estudiantes les cuesta y si nosotros nos ponemos en el punto de que no me importa y yo creo que todos aprenden de la misma manera,
se va a hacer muy tedioso la educación para ese tipo de personas. Y siento que como nosotros como guías tenemos la obligación de considerar ese tipo de diferencias por el bien de la educación de ese estudiante. Muchas gracias, Adriana. Bueno, me parece también estos elementos que aportan porque precisamente en el ámbito educativo, cómo debemos de tener esa perspectiva diferente en considerar precisamente esas características. De hecho, el tema del aprendizaje, donde hemos estudiado una cantidad de teorías y que las teorías nos dicen, ¿verdad?, cómo hay que llevar todo un proceso educativo. Es más, ustedes han hecho una lectura que va para el miércoles sobre las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje precisamente son las que debemos considerar precisamente en esa formación. Y, por ejemplo, decía Ludwig, bueno, entonces dice la disposición que previamente tenemos. ¿Cuál es esa disposición? Bueno, es que yo me siento muy bien con las matemáticas, ¿verdad? Y las entiendo y puedo hacer cualquier ejercicio que se refiera a la parte de las matemáticas o seguir profundizando sobre eso. Pero también existen otras áreas, las ciencias sociales. ¿Qué me demanda las ciencias sociales? Bueno, conocer historia, conocer antropología, conocer educación, conocer sociología, filosofía, pero también se requiere como una habilidad en la búsqueda de la información en cuanto tengo que hacer lecturas referidas a eso. Igualmente puede el arte, el dibujo, la música, tocar un instrumento, también son habilidades que se van aprendiendo. Y eso es posible, sí, es posible. En el sentido de que si yo tengo esa buena disposición, por supuesto que la voy a desarrollar, pero si no la tengo, es algo complicado. Eso no quiere decir que por muy complicado que sea, no tenga la habilidad y disposición para poderlo lograr. Eso dependerá el nivel de intensidad que cada uno de nosotros pone sobre esa situación, porque muchas veces puede ser muy difícil aquellas, digamos, conocimientos en los cuales estamos interesados, pero podemos tener limitaciones, sí. Pero hay una cosa, a veces superar esas limitaciones me puede llevar un tiempo. Hay un tiempo prudencial que yo puedo considerar y lo puedo lograr. Entonces, si se acuerdan, hay una teoría que habla sobre el fracaso. Entonces, el fracaso es lo que hay que superar, pero para el fracaso, ¿qué hay? Hay un refuerzo y que a través de ese refuerzo, esa repetición constante, yo puedo lograr tener bases, porque las bases me dan la pauta para poder ir superando todas aquellas dificultades. Entonces, quiere decir que en un momento yo me doy cuenta sobre esas limitaciones y este grupo precisamente se da cuenta de esas limitaciones, pero hay un detalle, son adultos y como adultos también tienen retos y desafíos. Pero eso es una situación que también en mi entorno hay expectativas de mi familia, expectativas de los hermanos o otro pariente que esté ahí cercano a ustedes, pero muchas veces eso crea algún tipo de temor y eso genera un bloqueo mental, no un bloqueo físico, sino que esos bloqueos que nosotros mismos generamos, entonces hace de que yo retroceda y no pueda seguir adelante. Pero como digo, yo creo que a estas alturas de la vida hay que tomar decisiones, hay que ver, digamos, todo aquello que nosotros consideramos que vale la pena. Ya hablando de eso, que valga la pena. Es que debemos de estar claros qué queremos, cómo lo queremos, ¿verdad? Y también tener una meta que cumplir, desafíos que cumplir. Entonces, demanda de nosotros más esfuerzo para hacer eso. Por supuesto que en algún momento mencionaban que las cuestiones emocionales también cuentan. Y las cuestiones emocionales, por supuesto que si está el éxito y está el fracaso y es una cuestión emocional, me crea un problema, pero que ese problema
yo puedo superarlo con ayuda de otros, pero también me toca esforzarme mucho más para poderlo lograr. Otra de las cosas que también está en las cuestiones emocionales es, por ejemplo, el estado de salud. El estado de salud también es otro aspecto que nosotros debemos de cuidar precisamente para no crear más, acrecentar más eso. Y de alguna manera, fíjense que la salud mental también es importante considerarla en el sentido de que somos nosotros mismos que nos autorregulamos. Los procesos autorregulatorios que nosotros podemos determinar en el sentido de ser más positivos que negativos. Pero si somos más negativos que positivos, eso hace que lo negativo me absorba más energía y eso me lleve precisamente al fracaso. Entonces, porque el aprendizaje que yo pueda estar haciendo precisamente sobre esos aspectos me hace que yo pues pueda tener como una situación bastante difícil. La otra parte es que también en algún momento hemos hablado de procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos, esa capacidad que nosotros tenemos para poder resolver problemas, ¿verdad? Y también hay una teoría de aprendizaje de la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, los problemas pueden ser muy diversos, pueden ser personales, pueden ser educativos, pueden ser de conflictos, etcétera, pero somos los únicos que nosotros podemos hacer algo al respecto. Por lo tanto, ¿verdad? La diversidad de pensamiento, de opinión, también es otro aspecto que se debe de considerar. Y sobre todo también, digamos, aquel tipo de aprendizaje que se puede generar de ayuda mutua entre pares, entre grupos, creo que eso también vale en estas situaciones de las diferencias individuales. Yo creo que, digamos que a este nivel universitario, el grupo tiene todas las capacidades para poder seguir adelante, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, voluntad de la atención, voluntad de hacer las tareas, voluntad de conversar con el que está a la par, pero también pueden haber efectos de que no le gusta, ¿verdad? Y entonces eso hace de que se genere un ambiente muy negativo internamente, entonces puede hacer que en un momento eso le limite a algunas dificultades en cuanto a comprender, entender esa parte. Por otra parte también es que perdón, se establecen las habilidades sociales. Perdón, las habilidades sociales en esa forma de cómo nos relacionamos con los demás y que esa forma de relacionarnos con los demás también pasa por que eso sea agradable, no desagradable, ¿verdad? Porque si se generan situaciones de desprecio, de marginación, de exclusión sobre alguien, puede hacer de que eso sea bastante notorio y que no es normal. Lo que pasa es que también se conjugan valores o antivalores que, digamos, traemos a la clase y que eso se pone a disposición para que pueda generar este tipo de situaciones. Bien, voy ahorita a explicar algo, otros elementos importantes que tiene que ver con las diferencias individuales. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Bueno, tenemos acá ya algunos aspectos introductorios sobre las diferencias individuales, que es un elemento que se debe tomar en cuenta precisamente en el proceso educativo, ¿verdad? Y que en el proceso educativo, ya sea para organizar, para planificar, para ver, digamos, hasta dónde se puede llevar un grupo en cuanto a los propósitos que se establecen a través de un programa educativo, a qué es lo que va a desarrollar. Digamos que ustedes ahorita llevan 4 programas. De esos 4 programas, a estas alturas van llevando un resultado, ¿verdad? Porque hay una condición. La condición es que hay que aprobar, ¿verdad? Aprobar.
Pero en esa aprobación de cada uno de los programas que están desarrollando en las diferentes asignaturas, hay condiciones diferentes. Yo siento que también una de las cosas es que, digamos que la modalidad en línea tiene unas características, pero la modalidad presencial tiene otras, ¿verdad? Y que esas modalidades establecen ciertas diferencias en cuanto que puede, digamos, verse directamente cómo se puede desarrollar el proceso. Yo puedo ver a la persona, puedo ver cómo se relaciona, cómo reacciona, qué tipo de respuestas da, si cumple o no cumple, etcétera. Entonces, eso se puede ver presencialmente. Sin embargo, en esta modalidad que estamos en este momento, no lo puedo ver, ¿verdad? O sea, de que digamos que hay 70 participantes, de esos 70 participantes solo participan 6. Entendería yo que esos 6 tienen un similar comportamiento en la presencialidad, ¿verdad? Y hay otros que no se les conoce la voz. Así, la voz constante en cuanto a su participación. Y eso puede obedecer a diferentes situaciones en las cuales no se manifiesta ni, digamos, se pronuncia en cuanto a lo que se está, digamos, generando como un espacio para poder hacer eso. Entonces, las diferencias individuales, precisamente, hay que tomarlas en cuenta y conocerse uno mismo, ¿verdad? Porque aquí hay una situación. Fíjense que hablamos en un momento sobre el conflicto cognitivo. Entonces, el conflicto cognitivo, en cuanto yo tengo una dificultad, pero yo puedo resolverla, pero también se puede generar un autoengaño, ¿verdad? Entonces, el autoengaño también se denomina disonancia cognitiva. Entonces, yo me puedo estar engañando de una situación que no es cierto, ¿verdad? Entonces, significa que las disonancias también hay que ponerles un poco de atención porque eso no es normal. No es normal porque me estoy refiriendo a mí misma y en ese sentido puede ser de que pueda estar equivocada en una valoración que yo me estoy dando, que yo me estoy calificando y que no es así como tan cierta, ¿verdad? Entonces, el tema de las diferencias individuales es un aspecto que está constante en ese tema del aprendizaje. Bueno, una de las cosas precisamente que vamos a hablar sobre las diferencias individuales son las condiciones. Vamos a hablar de las condiciones económicas, sociales y biológicas, ¿verdad? Entonces, las económicas, por supuesto, que está en referencia a la familia, a las oportunidades y el desarrollo. Las familias como la primera, grupo responsable de la educación de sus hijos e hijas, significa que debe de tener mínimamente una base económica que le permita mandarlos a la escuela, estar pendientes, cómo, digamos, en ese proceso se va haciendo una inversión en los hijos y en las hijas. Por supuesto que la condición de la familia va a determinar hasta dónde y qué va a priorizar la familia, qué va a priorizar precisamente en esa parte. En ese sentido, las oportunidades, ¿verdad?, que puedan tener las familias y los hijos también para que se puedan desarrollarse. Y ahí viene la parte del desarrollo, que es otra situación que es vital, ¿verdad? En esta parte de las condiciones en las que vamos en ese proceso. Por supuesto que los hijos y hijas tenemos un proceso evolutivo y que en ese proceso evolutivo a través de la educación hay aspectos determinados cuando hablamos de habilidades, capacidades, conocimiento, van en esa lógica de los niveles educativos y por eso es que los niveles educativos se van a ir estableciendo desde la parvularia hasta la básica, la media y etcétera. Eso no quiere decir que también puedan desarrollarse otras capacidades y habilidades, que son los oficios. Pero últimamente el tema de los oficios pareciera ser que no tuviera interés y sí debe tener un interés porque precisamente hay una tendencia
que solo la parte educativa y tener una carrera y que por lo tanto eso hasta ahí llega. Sin embargo, hay otras que sí son necesarias y que puede hacer que se pueda tener un camino. Por otra parte, en estas cuestiones económicas, también las condiciones del país hay que considerarlas, ¿verdad? Las condiciones del país, cuáles son las oportunidades o el país ofrece, ¿verdad? Para las generaciones. Entonces, podemos darnos cuenta que también hay problemas, porque hay mucha persona preparada, graduada, pero no logra emplearse, no logra emplearse. Y entonces, ¿por qué no logra emplearse? Porque también hay muchas universidades que forman profesionales, pero no hay una política de país que les diga, bueno, un porcentaje de profesionales se necesitan y que por lo tanto deben de ser cubiertas. No es así, ¿verdad? Entonces, eso también se debe de considerar porque tampoco el país tiene suficientes recursos como para poder ampliar todo eso. Por otra parte, también el tema poblacional. El tema poblacional, o sea, la población debe de tener una planificación porque hay una relación que se establece de recursos y necesidades. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Por lo tanto, si hay demasiada población, se va a demandar más recursos y los recursos son los limitados. Entonces, no existe tampoco eso, una política de crecimiento poblacional y que por lo tanto eso se convierte a la larga una situación bastante compleja. Y ahí viene el aspecto de la migración. La migración, la gente se va y se va precisamente por la falta de oportunidades y porque buscan un desarrollo. Pero los que se van, no todos tienen la misma suerte de llegar a cumplir ese objetivo, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros que la migración para los Estados Unidos es muy alta, alta precisamente por esa condición. Entonces, eso significa que de alguna manera afecta al grupo familiar esa situación. Otra de las cosas que está relacionada con esto son las sociales, hasta la pobreza, la marginación y la exclusión. Digamos que en esa relación que nosotros vemos social de igualdades, pues no hay igualdades, hay desigualdades sociales, hay pobreza, hay marginación y exclusión, y son temas que no deben de estar al margen del pensamiento o de cómo percibimos y entendemos esa situación. Hay que entender de que es una sociedad desigual y al haber una sociedad desigual, sí existen los que tienen y los que no tienen nada, ¿verdad? Entonces, la pobreza y la marginación e inclusión son temas que precisamente deben ser tratados. Por lo tanto, el Estado debe de definir políticas públicas. Las políticas públicas porque precisamente es esto lo que se debe de poner atención. Y cuando hablamos de todo esto de la pobreza, marginación y exclusión, nos estamos refiriendo a que muchas familias no tienen dónde vivir, no tienen un empleo, no tienen las condiciones básicas para sobrevivir, etc. Entonces son aspectos que están visibles y que limitan el desarrollo de los hijos. Entonces, en las diferencias individuales, precisamente es eso lo que nos va a ir orientando y viendo cómo a la larga, pues eso va a tener grandes diferencias. Ahora, las biológicas. Las biológicas tenemos esta, por ejemplo, lo que es la personalidad, la nutrición y el medio ambiente. O sea, de que las diferencias individuales, y vimos el tema de las diferencias individuales, perdón, de la personalidad, y veíamos que habían diversos tipos de personalidades. Entonces, cuando estamos planteando el tema de la personalidad, estamos hablando de dos conceptos muy importantes, lo que es el carácter y el temperamento, ¿verdad? Entonces, el carácter es una cuestión más social que se va desarrollando con todas las influencias y formación que vamos teniendo, pero las del temperamento ya tienen un carácter más genético, ¿verdad? ¿Cuáles son esos componentes que aportó el papá y la mamá y que
traje como resultado el hijo, ahora el hijo, cuáles son esas cualidades y esas características que va a tener para que él pueda tener un pleno desarrollo. Otro de los elementos es la nutrición, ¿verdad? Desde la gestación, pues la madre debe tener las condiciones de nutrición suficientes para que el hijo o la hija pueda tener un pleno desarrollo. Pero si tenemos estas sociales, lo que es la población, marginación, exclusión, el tema afecta la parte de la nutrición, ¿verdad? Y esto de la parte de la nutrición porque debemos tener una dieta balanceada, pero que esa dieta balanceada tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Y aunque a veces se tenga el costo, pero no se combina necesariamente todos aquellos alimentos que se necesitan para poder tener una vida más saludable. Y ojo con esto, con las cuestiones saludables, perdón, con la cuestión saludable. Yo les hablaba de salud mental. Fíjense que la salud mental es una parte más psicológica, más, digamos, que depende muchísimo de nosotros en ese sentido. Pero la parte nutricional ya es lo que necesito yo para poderme nutrir y estar en óptimas condiciones para entrar a un proceso educativo. Pero eso la escuela me lo enseña o no me lo enseña, o también, pues, dependiendo la condición económica, qué es lo que puedo tener como alimento y eso es lo que me ayuda a mí a estar eso. Luego está el tema del medio ambiente, ¿verdad? Las condiciones ambientales, cómo también estas influyen precisamente en ese pleno desarrollo. Y así pues podemos ver cómo los diferentes efectos que pueden haber en tema de la contaminación, el calentamiento global, que afectan. Y por ejemplo, el clima, no me estoy refiriendo al clima que generamos entre las relaciones sociales en el aula, sino que el clima ambiental. ¿Ya? Entonces, el clima ambiental también se convierte en un determinante precisamente en eso. Cuando San Vicente, cuando están en forma presencial, hay mucho calor, ¿verdad? Hay mucho calor y que por lo tanto, y las horas también en que eso, en cómo están distribuidas las clases, es otro aspecto que nosotros consideramos precisamente como eso también afecta, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un listado de aspectos que puedan haber esas condicionantes y que de alguna manera eso afecta en las diferencias individuales. Por lo tanto, ustedes pueden ver quiénes pueden tener mayor posibilidades de desarrollo. Bueno, todos aquellos que tengan resuelto de alguna manera todos estos aspectos que estamos hablando. Sin embargo, podemos haber esfuerzos muy grandes en cuanto se van superando. Entonces, podemos decir en la parte social, a mayor educación vamos a superar esos aspectos que estamos mencionando de pobreza, marginación y exclusión. Sí, es posible, ¿verdad? Entonces, muchas experiencias se han tenido en que se va saliendo de esa condición siempre y cuando se le apueste a esa parte. Por lo tanto, los hijos y hijas pueden tener otra condición de vida, porque lo que se busca es calidad de vida, ¿verdad? Y la calidad de vida está en función cómo aprovechamos este tiempo que estamos y que ese tiempo en que estamos se va haciendo diferentes acciones en las cuales debemos tener claro de salir sobre esa parte. Bien, ahora bien, ya decíamos que, digamos que en la persona, nosotros, ¿verdad? Están estos 4 elementos, la personalidad, la inteligencia, la cognición y la motivación. Y precisamente mencionamos 2 aspectos importantes de la personalidad, que es el temperamento y el carácter. O sea, sí, hay que conocer y veíamos los tipos de personalidad y que, por ejemplo, pueden decir, a mí no me hace cambiar nada porque soy así, soy muy violenta, colérica o no me interesa nada y no sé qué quiero de la vida. Entonces, la verdad es que cuando se hacen procesos autorregulatorios pasa por una evaluación interna nuestra en el sentido de superar esas situaciones y hasta dónde podemos ser capaces nosotros de modificar, por ejemplo, cuando hay personalidades difíciles. Las personalidades difíciles
pueden ser modificadas, siempre y cuando la persona quiera. Pero si la persona no quiere, pues no va a cambiar nada. Pero eso sí, va creciendo, va avanzando en edad, pero se da cuenta que se le va volviendo más complicada la situación. Entonces yo creo que para eso estamos aquí, para que ustedes se den cuenta y puedan modificar eso, ¿verdad? Porque nadie ha dicho que eso se puede modificar, sí se puede modificar. Porque realmente en el ámbito educativo lo que buscamos es que la persona esté consciente de su situación y que realmente pueda ir como formándose y autoformando en esa presentación. Aquí está este concepto de la inteligencia. Algunas teorías de aprendizaje hablan de la inteligencia, pero también tenemos los procesos de la cognición. Entonces, el tema de la inteligencia siempre se asocia a la cuestión genética, de herencia genética, ¿verdad? Los hijos heredan rasgos de sus padres, de su mamá y su papá. Entonces, puede ser que ustedes a estas alturas de la vida puedan identificar algunos rasgos de su mamá o su papá que usted los tiene, pero usted va desarrollando más aspectos porque tiene una oportunidad educativa que le permite descubrir más y aprender más. Esa es la diferencia. Pero cuando estamos hablando del tema de la inteligencia, hablan de una categoría que se llama el CI, el cociente intelectual. El tal cociente intelectual tiene una tabla, una numeración. Entonces hay un límite del 90 hacia arriba y del 90 hacia abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hablando de las diferencias individuales, porque en eso estamos, las de abajo, de 90, podemos llegar a 80, aceptable, pero ya 70 hay un poco de dificultad. Pero también después de los 90 podemos encontrar personas muy avanzadas, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a estas personas muy avanzadas, también debe haber una integración de aspectos que demuestre esa situación, como es la parte humana. Muchas veces se descuida las cualidades humanas que debemos de tener ante los demás, porque nos consideramos autosuficientes, no necesitamos a nadie, ¿verdad? Y esta incapacidad de ser todo está bien, pero recuerde que en el ámbito educativo se trata también de desarrollar habilidades sociales. Ah, es que no me gusta hablar, es que no me gusta opinar, aunque sepa las cosas o no las sepa, pero precisamente los de esta teoría de la inteligencia tienen esa forma de establecer esa característica. Cuando ustedes ingresaron a la universidad, hicieron una prueba psicológica, ¿verdad? Y que en esa prueba psicológica les dieron resultados, precisamente para poder valorar cuáles son las capacidades y habilidades que la persona tiene para poder entender que sí está en lo correcto en la carrera que precisamente ha desarrollado. Bien, entonces significa que toda esa condición, pero ya estamos hablando de las condiciones previas que debe de ver para poder desarrollar todo esto. Luego está la parte de la cognición, que hay teorías del aprendizaje cognitivas que nos explican precisamente cómo nosotros somos capaces de llevar procesos complejos, abstractos, ¿verdad? Pero que los llegamos a dominar. Y de eso se trata, ¿verdad? Entonces, los sistemas educativos tienen una forma de llevar esos procesos que van desde lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? Pero hay situaciones o hay circunstancias que siempre está presente ese aspecto de lo simple a lo complejo, pero puede ser que sea complejo para llegar a lo simple. Entonces cambia la forma de cómo es que se va llevando toda esa parte. Y tenemos la motivación, ¿verdad? Ya ustedes están leyendo bastante y es esto lo que vamos ustedes van a dar la entrega el miércoles sobre el tema de la motivación, como la motivación también es una condición necesaria para que el proceso sea completo, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos viendo es cómo a través de los procesos educativos surge la motivación, se mantiene la motivación y para qué sirve la motivación. En ese sentido, digamos que es otro aspecto que está constante en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, también en la vida personal,
En la vida personal hay motivaciones y pueden haber frustraciones. Igualmente, en educación pueden haber fracasos y pueden haber éxitos, pero depende mucho de nosotros y en el cumplimiento de las situaciones que les piden en cada una de las asignaturas que ustedes están dando. Bien, bueno. Entonces, fíjense, el tema de la personalidad, precisamente, se combinan los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y hábitos y el temperamento, ¿verdad? Por supuesto que tener en cuenta ese aspecto, digamos que en los procesos educativos va teniendo una modificación y esa modificación en el sentido de cómo llevamos esa formación, cómo la entendemos, pero también qué se busca con eso. Es que, digamos que en los procesos educativos, precisamente lo que se busca es modificar a una actitud más favorable para que los procesos sean más fáciles. Pero a veces los procesos se vuelven más difíciles por diferentes motivos. Ya explicamos inicialmente cuáles pueden ser los motivos por los cuales se puede abandonar la cuestión educativa, ¿verdad? En ese sentido, digamos que los sentimientos es otro aspecto que está ligada con la parte de las emociones y que es determinante en esa situación. Entonces, la parte emocional es otro aspecto que va a estar presente en ese análisis que estamos haciendo y cómo debemos considerarlo precisamente en eso. Y los tipos de pensamientos que se van a generar a partir de las experiencias que vamos teniendo día a día. ¿Ya? O sea que, digamos que los programas se planifican para 16 semanas. Por lo tanto, en esas 16 semanas se está, digamos, analizando, informando y formando a los estudiantes en los propósitos específicos de un saber. Okay. Entonces, los pensamientos y la última clase que tuvimos que hablábamos de los esquemas de pensamiento es lo que vamos incorporando en nuestra actuación, ¿verdad? Ya inicialmente, cuando participaron los compañeros y compañeras, hablaban sobre los comportamientos y también cómo esos comportamientos tienen diferentes respuestas, ¿verdad? A las cosas que se pide que se hagan y que pues, precisamente nuestros esquemas de pensamiento los vamos incorporando porque es lo que vamos a utilizar. Yo creo que a estas alturas ya ustedes tienen un nivel de esquemas de pensamiento en lo que se refiere a la pedagogía, a lo que se refiere a inglés y a lo que se refiere a la didáctica, ¿verdad? Ustedes van incorporando todos esos pensamientos y esto se va traduciendo en actitudes y hábitos, ¿verdad? Significa entonces que estos actitudes y hábitos también los aprendemos, ¿verdad? Entonces pudieran decir ustedes, entonces decíamos, la nutrición, la alimentación es una condición que aprendemos, sí, ¿verdad? Aprendemos. Digamos los que están cerca de niños pequeños y niñas. Hay una condición de los niños y niñas que tienen mucha actividad, tienen muchas inquietudes, pero también ellos tienen un problema, que no comen, ¿verdad? No comen. ¿Y por qué no comen? Porque no quieren. No, es que el asunto es que tampoco para ellos la comida no tiene significado. Saben que deben de comer y que lo deben de hacer, pero a veces ellos optan por un tipo de alimento que consideran que ese sí les gustó, pero puede ser, ¿qué es lo que más les gusta? Les gustan las papas, les gustan los dulces, les gusta la gaseosa, les gusta, ¿qué? Todo eso, pero comida no. Comer verduras, comer arroz, comer carne, pero ¿por qué la tendencia en los niños? Porque a los niños hay que enseñarles qué son los alimentos, para qué sirven los alimentos. Y entonces ahí se vuelve complicada la situación. Y también la condición económica también es otra
muy fuerte en poder enseñar esa condición. Por lo tanto, las actitudes y hábitos, nosotros a esta altura de la vida hemos desarrollado una cantidad de hábitos que están presentes porque deben de estar presentes porque nos dan un equilibrio en el día a día para hacer diferentes acciones, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas que van a generar un hábito, no solamente en el tema de alimentación, sino que un hábito para el estudio, ¿verdad? O sea, el hábito del estudio, que es lo que estamos en este momento analizando sobre los hábitos y cómo esos hábitos nos permiten a nosotros incorporarlos para tener una estabilidad emocional. Por ejemplo, los hábitos higiénicos, ¿verdad? ¿Qué es un hábito higiénico? Un hábito higiénico significa que me debo bañar, que debo cepillarme los dientes, que debo dormir, etc. Entonces, quiere decir que hay una cantidad de hábitos que nosotros vamos aprendiendo y que los vamos incorporando en las formas cotidianas en las cuales nosotros sobrevivimos por nosotros mismos. Porque hay un momento en que ya no nos están diciendo, haga esto, haga lo otro. Bueno, aquí en el aula y con el programa a desarrollar, sí, pero hay cosas fuera del aula que aprendemos en casa, pero que en un momento los padres generan independencia en los hijos, que los hijos deben estar pendientes de su propia condición higiénica, ¿no? Entonces, eso ya es un logro. Por supuesto que lleva todo un proceso. Ahora bien, si el hijo ya está grandote y descuidado en su hábito higiénico, algo pasa, algo pasa. Si a estas alturas del grupo una persona mayor tiene problemas de hábitos higiénicos, algo pasa. Algo pasa que considera que no lo está llevando bien. Igualmente, tenemos el concepto del temperamento, que es una situación que se va modificando y que aprendemos procesos autorregulatorios. Pasa, por supuesto, por una cuestión educativa, pero también las familias deben de contribuir a eso. Pero no sucede en algunos casos, ¿verdad? Digamos que el niño grita y hace lo que quiere y hace berrinche en la clase, ¿verdad? Pero logra la maestra o el maestro que él entienda que no debe de hacer eso, ¿verdad? Pero se va para su casa, al siguiente día vuelve lo mismo. Entonces ahí hay como una incoherencia entre lo que la familia le corresponde hacer y lo que la escuela también le corresponde hacer. Entonces son aspectos que se toman en cuenta precisamente en esta parte. Por supuesto que a estas alturas, aquí en la universidad, pues hay dos cosas, ¿verdad? O se adapta o no se adapta. Entonces, en cuestión de temperamento, en cuestión de carácter. Y digamos que hay difíciles. Estos difíciles abandonan más luego la escuela. Y el abandono puede ser por eso o puede ser por otras razones que ya decíamos inicialmente que permite ese tipo de cosas. Bueno, aquí estaba el concepto de la inteligencia, ¿va? Que medir. Él busca, pruebas escritas y estándares, la capacidad de resolver problemas y adaptarse y aprender experiencias de la vida, ¿verdad? Entonces, significa que hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que, a través de esa teoría, comprender que existen, ¿verdad? ¿Por qué existen? Porque están establecidas y además miden otros aspectos que están relacionados precisamente con la parte de cómo son las personas. Entonces, las pruebas escritas y estándares son aquellas pruebas, yo les hablaba a ustedes de la prueba psicológica, ¿verdad? Esa es una prueba estándar, pero también cuando se ingresa a la universidad hacen una prueba estándar, que es la de conocimientos, ¿verdad? ¿Por qué es una prueba estándar? Porque se aplica a una población muy grande de cómo está establecida y qué resultados esperan. Entonces, no van a hacer diferentes pruebas, hacen una sola prueba. Otra experiencia de estas pruebas estándar son la PAES, ¿verdad? Todos ustedes han hecho PAES.
También hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, los profesores, los que estudian profesorado, ellos hacen una prueba, otra prueba que se llama ECAP, Competencias Académicas y Pedagógicas, para poder optar al título, pero esa la hace el Ministerio de Educación. Entonces, esa es una prueba estándar. Y cuando ustedes se gradúen y quieran optar a una plaza, también les van a hacer una prueba. Hoy están examinando. Y esas pruebas miden conocimientos, miden capacidades, miden habilidades, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se hizo una prueba y creo que más de alguno estuvo atento a los maestros que no estaban empleados. Y resulta que la ministra que estaba anteriormente hizo una crítica muy fuerte, ¿va? En el sentido que dijo que los profesores tenían problemas de que no sabían y estaban titulados y eran profesores, sí, pero hay una diferencia. Estos profesores que se examinaron ya tienen 14, 15 años que se graduaron. Además, no tienen experiencia en su área. Son las limitaciones, pero se empezó a cuestionar muy fuerte sobre esa prueba que se les aplicó y que tuvieron como resultado eso, pero a eso había que medirle las condiciones en las cuales digamos, como las condiciones de ellos, pues, que no habían ejercido y que por lo tanto ya se les había olvidado muchas cosas. Y si ellos se iban a preparar para una prueba, y si fue hace 10, 14 años, han cambiado muchas cosas. Han cambiado conocimientos, han cambiado muchos aspectos y que por lo tanto ellos requieren poder hacer eso. Ahora bien, por supuesto que la capacidad que está en referencia a esto es resolver problemas y adaptarse, ¿verdad? Entonces, significa que las adaptaciones también son necesarias y que nos sometemos a esos procesos, porque muchas veces los modelos educativos, los currículos educativos, no va a aparecer ahí el tema de la inteligencia, no, sino que se traduce en cuanto a todos aquellos apartados que están referidos al tema del aprendizaje. Entonces, en el tema de aprendizaje es donde se va a ver, digamos, lo que se quiere ver, qué capacidades se le debe de dar a las personas y también la aprender, experiencias y la vida. O sea, como lo externo y lo interno de la escuela nos puede a nosotros dar unos aspectos muy interesantes que tienen que ver en la formación y que esa formación justo es lo que es la sumatoria de muchas cosas. Entonces, hay situaciones en que muchos no se van a adaptar, no se adaptan y se van quedando. Pero no solamente porque no pueden, es que los aspectos iniciales, la condición económica, la condición social, de ambiental, también son limitantes que hacen que eso se vaya quedando, ¿verdad? O digamos que muy jóvenes asumen responsabilidades de familia y eso hace que ya no tiene tiempo para él o ella, sino que tiene que dedicar tiempo al grupo que ha formado como familia. Entonces, esas son como las limitaciones que también se van presentando y que eso hace que no todos lleguen a la meta que se ha establecido. Pero también no olviden que también existen otras oportunidades de los oficios, de los trabajos, que puede ser una opción que precisamente puede a las personas darles otra oportunidad de desarrollo. Este señor Howard Gardner es un psicólogo que plantea, que dice que como no, toda persona tiene que tener la posibilidad de desarrollarse, ¿verdad? Entonces él habla de varias capacidades y habilidades que se puede llevar simultáneamente. Pero el asunto es que para poder desarrollar todo eso, debe de tener la familia las condiciones para poderle hacer todo eso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, una familia está interesada que al hijo le cubre de lunes a domingo actividades académicas, que de lunes a viernes clases, pero
el sábado y domingo debe de aprender inglés, debe de aprender música, debe de aprender deporte y total que tiene todo ocupado. Está bien. Pero puede ser que otras familias únicamente cubran lo mínimo de lunes a viernes a través de la escuela. Y que la escuela también, si estoy hablando de la escuela pública, pues tiene limitaciones en cuanto a cómo es lo que se debe hablar. Entonces, habla aquí sobre la parte de la orientación espacial y lateralidad, la lingüística, lo espacial, lo musical, ¿verdad? Entonces, esto puede llevarse simultáneamente. Por ejemplo, ustedes que ahorita están aprendiendo un segundo idioma. Para algunos es muy fácil, pero para otros no. Y están en ese proceso. Eso no quiere decir que los que les cuesta quedan excluidos. No, porque ahí viene la otra parte que estamos hablando, que se vuelve como una condición ya muy propia de cómo ir superando todas esas dificultades. Pero digamos que si desde la infancia ya vienen orientando ese idioma o otro idioma, es más fácil, ¿verdad? Entonces él habla de todas estas capacidades que tenemos simultáneamente y que podemos hablar. Habla también sobre las habilidades sociales, ¿verdad? Entonces las habilidades sociales es otro aspecto que tiene que ver con relación a, digamos, a la comunicación, a la interacción, a la comunicación que establecemos con la gente. Está la orientación espacial y lateralidad, ¿verdad? Cómo nosotros somos capaces de poder movilizarnos a través de lectura de mapas o cómo nosotros somos capaces de cómo, digamos, ocupar o desarrollar un deporte o tocar un instrumento, etcétera. Entonces, eso es una forma de que nuestra condición de nuestro cuerpo lo orientamos precisamente para poder hacer eso. Está el espacial, vea, el espacial en cuanto a las dimensiones de tiempo, de espacio, y también ahí la parte de la matemática, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer cálculos y que eso es una habilidad, ¿verdad? De movilizarnos. Está la parte musical, ¿verdad? Que lo decía, esa de poder utilizar o ya sea de cantar, tocar un instrumento, etcétera. Siempre el mismo Gardner presenta la lógica matemática, ¿verdad? La lógica matemática que también es una parte de cómo nos vamos desarrollando. Pero fíjense que tanto voy a hablar por el inglés y por matemática. Digamos que hay carreras de profesorados de matemática, pero resulta de que muchas veces la escuela no tiene al especialista de matemática. Entonces, va a poner aquel recurso que tiene otra formación, tiene ciencias, tiene sociales o tiene parvularia. Eso a la larga afecta porque no es la persona idónea para enseñar matemática. Significa entonces que se va a generar una aversión hacia la matemática desde el nivel básico y eso se va a volver mucho más complicado en la medida que se va avanzando. Entonces, quiere decir que la matemática es una capacidad que se debe formar, pero a partir de que el recurso que está dedicado para enseñar matemática tenga esa especialidad, pero también se corre el riesgo que tal es matemático y está graduado en matemática, pero no tiene metodología y enseña de manera difícil la matemática, pues entonces ahí no nos resuelve nada, ¿verdad? Entonces hay cosas que se deben de tomar en cuenta precisamente. Igualmente puede ocurrir, aunque lo mencionamos aquí en la anterior, la parte lingüística, ¿verdad? De los idiomas, que la parte lingüística de los idiomas también es una condición de oportunidad. Pues ustedes que están aprendiendo eso, pues tomen en cuenta que hay que facilitarle al otro esa parte. Y la corporal es sinestética, que ya había dicho que es la que tiene que ver con el deporte, y las relaciones interpersonal, intrapersonal, ¿verdad? O sea, la parte de la comunicación es las habilidades sociales
que requerimos para poder comunicarnos con los otros, comprender a los otros y tomar en cuenta esas características. Por lo tanto, bueno, no podemos ser autosuficientes, que no necesitamos a nadie, como no. Necesitamos del otro y si tengo muchas habilidades, pues compartir con el otro, ayudar con el otro para que eso pueda ser una cosa muy interesante. Entonces, fíjense que desde el planteamiento de este psicólogo Gardner sobre su enfoque sobre las inteligencias múltiples y cómo esas inteligencias múltiples pueden llevarse desde el inicio, pero hay, ya dijimos, limitaciones por las que no se puede llevar, pero sí podemos encontrar algunos con oportunidades que llevan todo eso a la par. Ahora bien, el profesor y las diferencias individuales, que era una pregunta que planteaba inicialmente, ¿verdad? ¿Cómo a partir de lo que pensamos y lo que nos corresponde hacer, precisamente tomar en cuenta esas diferencias individuales y que son fundamentales para poder entender ese proceso, ¿verdad? Entonces, significa que el profesor debe tener conocimiento de eso. Y fíjense que no lo olviden, ¿verdad? No lo olviden porque la carrera tiene ese componente. Puede ser que no se dedique a la docencia, se dedique a otras actividades vinculadas siempre con los idiomas, pero siempre va a estar con personas, siempre va a estar con personas, aunque no sean sus estudiantes. Pero las personas, y dependiendo de la actividad que usted hacer, debe de generar aprendizaje en los alumnos, ¿verdad? Y debe considerar sus formas y estilos de cómo se va aprendiendo. En ese sentido, pues, si se consideran estos aspectos, facilita precisamente ese trabajo. Por lo tanto, requiere de una práctica pedagógica, ¿verdad? Requiere conocer sobre las individualidades de los alumnos, pero además tiene un reto como docente que es pedagógico y didáctico. El reto docente, pedagógico y didáctico, saber cómo va a organizar, cómo va a optimizar el tiempo que se le está destinando para que usted pueda hacer eso, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa. Debes tener un proceso metódico para que tenga los resultados. Y a partir de ello, pues, los propósitos son más claros. Son claros en el sentido de que para qué le sirve la pedagogía, para qué le sirve la psicología, para qué le sirve la didáctica, precisamente en esta parte. Entonces alguien puede decir, bueno, es que esto no me interesa mucho. Pues debe de interesarle porque va a ser una integración de saberes y cuando usted ya tenga su titulación, tiene una presentación y va a tener una práctica pedagógica, ¿verdad? En ese sentido es que sirve conocer de todos estos elementos que estamos analizando, ¿verdad? Precisamente el reto pedagógico y didáctico es lo que nos permite a nosotros orientar y llevar bien, a buen término, todo ese proceso en el cual se ha planteado, ¿verdad? Por lo tanto, si esto se toma en cuenta, los resultados son buenos, ¿verdad? Puede ser, pero no quiere decir totalmente, porque acuérdense que también cuenta la disposición de los estudiantes. Y cuando estoy planteando el tema de la disposición de los estudiantes, es el nivel de motivación que pueda tener en lo que se le está ahí, pues, y está conociendo cómo se lleva, cómo se debe tomar en cuenta todos estos aspectos. Bueno, por supuesto que hay variables individuales. O sea, el aula no puedo decir que es un salón, es una cuestión cuadrada. Hay variables individuales. La primera que estamos planteando es la motivación, ¿verdad? La motivación en cuanto a la condición que tenemos para estar ahí. En algún momento yo les decía, mire, usted está aquí porque quiere o porque le han obligado o porque no hay más que hacer, ¿verdad? Entonces, por supuesto, porque si es por usted, pues hay avance. Si está obligado, no es mucho, ¿verdad?
Y si no hay, ya no hay más, pues eso todavía es más complicado, aunque sea eso, va. Y no se trata de eso, aunque sea de eso, sino que estar conscientes de que realmente es eso o también puede cambiar. Eso, miren, cambiar no es una cosa grave, ¿verdad? No, puede usted tener la oportunidad de cambiar. Y cambiar quiere decir, bueno, no me parece mucho eso, mejor busco otro. Y por supuesto, si tiene el apoyo de su familia y le explica a usted a su familia, va a entender su familia y como la familia está siempre en apoyo a usted, pues de que hay diversidades de opciones. Entonces, hay que conocer las opciones y que por lo tanto eso puede resultar mejor, ¿verdad? Bien, entonces, las variables individuales hay que valorarlas. Yo creo que a estas alturas ustedes valoran su condición individual. Otras son los conocimientos previos y las actitudes. Los conocimientos, ya hablamos de los conocimientos previos. El conocimiento previo que es vital para darle cabida a un nuevo conocimiento, ampliar este conocimiento, ¿verdad? Y adquirir nuevos conocimientos. De eso se trata y eso tiene como una base sobre los esquemas de conocimiento. O sea, en la medida que yo tengo más esquemas de conocimiento, eso me hace a que yo también tenga un pensamiento propio, tenga pensamiento crítico, tome las mejores decisiones y avanzo sobre eso. Y están las actitudes, ¿verdad? Aquí no aparece con C, sino que con P. ¿Y cuál es la diferencia? Que estas actitudes con P son las que estamos acá hablando, las que tienen un componente más académico y que se refiere a los propósitos, a los objetivos que ustedes tienen con los diferentes programas que llevan en este ciclo del 22 y que van incorporando como una parte importante de conocimiento. Por lo tanto, esas actitudes tienen que estar precisamente para poder facilitar todo eso. Y tenemos las estrategias de aprendizaje. Por supuesto que las facilita el profesor, pero el estudiante debe estar consciente y de conocimiento de él mismo, cuáles son sus formas de aprender, ¿verdad? Y qué otras existen para ver si se pueden experimentar. Yo creo que en esta parte de las estrategias de aprendizaje hay diversas y en cada una de las teorías de aprendizaje que hemos estudiado, ustedes se han dado cuenta cómo es que existen diversas y que más de alguna nos va a funcionar. Se trata de eso. Están conociendo cómo funcionamos, cómo aprendemos y que eso debe ser vital para ustedes para que puedan ir avanzando. Bueno, ahorita ya casi finalizan, pero viene un nuevo ciclo que comienza en febrero. En febrero ya usted ha tenido unos cuantos días de reflexión, ha leído, ha revisado. Entonces, eso también no significa que quedan plenamente desconectados de esto, sino que significa ir revisando, reflexionando sobre aquello que ustedes requieren, ya sea si son limitaciones, si quieren avanzar más, pues eso ya es una opción muy personal. Bueno, entonces hasta ahí hemos planteado lo que son las diferencias individuales, ¿verdad? Y cómo a partir de eso a nosotros nos genera una diversidad más amplia de cómo aprendemos, cuáles son las condiciones que se requieren. Y precisamente por eso es que muchas veces, digamos que quisiéramos que todos los grupos permanecieran, pero no sucede tal cosa. Van disminuyendo. ¿Y por qué se van disminuyendo? Porque hay una cosa que se establece en el pensum. El pensum es, y creo que todos lo conocen, la organización de las asignaturas, ¿verdad? Hay una organización de las asignaturas y que eso ustedes deben de revisarlo y que esas organización tienen requisitos y prerequisitos, ¿verdad? Entonces, en requisitos y prerequisitos se establece en función de las necesidades y vinculación que se establece entre una asignatura y otra.
Bueno, la verdad es que como se requiere un conocimiento previo de una hacia la otra, entonces ya tienen el primer año que han cumplido 2 ciclos, pero van a empezar el segundo. Ahí tienen que ver ustedes las relaciones que se establecen en cuanto a los requisitos. Y ustedes pueden pensar, ¿y por qué se establece así? Es que hay una coherencia y hay un seguimiento al aprendizaje y dominio del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en el dominio del aprendizaje es donde ya se va haciendo esa relación. Pero digo, es un aspecto que no es lineal, sino que depende también de la dedicación y la intensidad que cada uno le da precisamente a esa parte. Bueno, ¿hay preguntas sobre esta primero de las diferencias individuales? ¿Hay preguntas? Quiero ver cuántos hay ahorita. Vamos a ver. Bueno, entonces si no las hay, voy a explicar algo sobre lo que ustedes van a hablar el miércoles. Y es sobre la motivación, ¿verdad? Vamos a ver, motivación. Aquí. Ok. Voy a explicar algo sobre la motivación porque también el otro tema que ustedes tienen son las estrategias de aprendizaje y el tema de la estrategia de aprendizaje se ha ido como explicando simultáneamente en las teorías y también en lo que ustedes están revisando y con todos aquellos elementos que están articulados a la didáctica, a la psicología y a la pedagogía. Bueno, entonces voy a explicar algo sobre la motivación, ¿verdad? Para que les quede un poco más claro a ustedes sobre este tema que se menciona mucho en lo que son en el ámbito educativo y que precisamente es eso lo que nos sitúa a nosotros a ponerle atención, porque está presente, ¿verdad? Y presente y sobre todo también utilizado en su vida cotidiana y en su vida académica en este momento. Bueno, tenemos a este autor que plantea, que dice que la motivación, el aprendizaje representaba la adaptación del individuo al ambiente para garantizar la supervivencia. Perdón. Entonces tenemos aquí que dice que él plantea que la persona, ¿vea? Debe estar motivada, debe estar movida, debe tener interés, debe tener una disposición para el logro de metas. Entonces, quiere decir que hay una condición previa, según el autor, que estamos planteando, que debe de haber un motivo. Y este motivo es una intención personal o puede ser también externa, porque el tema de la motivación, si ya revisaron, es a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Y eso dependiendo, porque cada teoría de aprendizaje tiene sus explicaciones sobre la motivación. Entonces, este plantea en primera instancia que para poder, dice, la supervivencia, ¿verdad? Supervivencia en el sentido de que debemos estar preparados precisamente para poder resistir, para poder, digamos, lograr lo que queremos o modificar una condición en la cual eso de alguna manera nos convierte a nosotros en una situación o nos cambia nuestra condición de vida, ¿verdad? Además, dice, propuso la existencia de reforzadores secundarios porque buena parte de la conducta no está orientada a la satisfacción de necesidades primarias. Hay autores que dicen de que hay necesidades básicas y por eso fíjense que las diferencias individuales tienen condiciones. Las diferencias individuales tienen condiciones porque precisamente hay necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que necesitan las familias? La alimentación, el techo, donde vivir, cubrir, digamos, lo básico. Y eso básico también está la educación,
pero puede ser que en eso básico no alcance para educación, aunque el tema educación, el Estado proporciona las escuelas, pero puede ser que las familias necesitan cubrir otras necesidades más de carácter económico y que por lo tanto no le van a dar prioridad a la parte educativa. Entonces, hay otras que los mueven. Luego dice, y estos reforzadores secundarios, digamos que van a, ¿qué tipo de reforzadores? Pues son diversos, ¿verdad? Acuérdense que los reforzadores son aquellas situaciones que se usan para reforzar conductas, ¿verdad? Si, digamos, es el trabajo de los hijos para la familia y que a través de ese fruto de trabajo de la familia va sobrellevando su vida, entonces quiere decir que hay prioridad por el trabajo, pero no por el estudio, ¿verdad? Entonces, esas son las variables o las condiciones que se van generando y que eso va modificando esa situación. Situaciones de estímulos como trabajar para ganar dinero, ya eso es una, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablaba, bueno, es que también el tema de oficios es importante porque yo puedo tener opciones de combinar trabajo-estudio. Esa es la otra cosa, combinar trabajo-estudio. Algunos sí tienen esa experiencia de combinación trabajo-estudio, ¿verdad? Que tienen que trabajar para poder tener alguna solvencia económica y poder hacerlo. Aunque es cierto que en la universidad no pagan matrícula ni escolaridad, pero necesitan movilizarse, necesitan alimentarse, necesitan transporte, etcétera. Entonces, necesitan un apoyo económico para poder seguir adelante. Adquirían poder como reforzador secundario al parecerse con el reforzamiento primario. Y, por ejemplo, el dinero y comprar comida. Bueno, entonces, hay una escala de necesidades y hay que ir satisfaciendo esas necesidades. Y pareciera ser que fuera así como un embudo, un embudo en que se inicia, pero lo que va quedando al final es muy poco porque precisamente se generan hay que tener esas condiciones para poder llegar a eso. Por ejemplo, el modelo condicionante, que está referido a la teoría de aprendizaje conductista, dice que el modelo condicionante clásico, las propiedades para motivar, el estímulo es el estímulo incondicional, que se transmite el estímulo condicionado por medio de emparejamientos repetidos. El condicionamiento ocurre cuando el condicionado provoca una respuesta condicionada y tenemos una respuesta condicionada. Esta es una visión pasiva de la motivación porque plantea que una vez que se ocurre, el condicionamiento desaparece. Este enfoque de la motivación, del condicionamiento conductista, más habla de una cuestión más externa, ¿verdad? Y los modelos educativos tienen una forma de motivar, ¿verdad? Y por eso es que en algún momento aparece la excelencia, el estímulo a la excelencia, los premios, ¿verdad? Pero el premio llega a aquel que llega a superar esa meta. Pero ¿qué pasa con los que no lo superan? Bueno, no lo lograron. Pero además de eso, ¿verdad? Hay situaciones en que se genera se puede tener un logro, pero luego desaparecen. Desaparecen porque son espontáneos, ¿verdad? O sea, de que hay estímulos externos que me mueven a hacer y lograr situaciones, pero al pasar eso, ya todo eso desaparece. No queda ni se recuerda posteriormente sobre eso. Está la teoría de la congruencia cognitiva, que esto es otro enfoque, que dice que la teoría de la congruencia cognitiva supone que la motivación es resultado de la interacción de cogniciones y conducta y se trata de una teoría homeostática porque predice que cuando existe tensión entre los elementos. Este tipo de motivación tiene otro enfoque. Es una cuestión más interna, ¿verdad? Interna en el sentido de que yo debo hacer las cosas porque estoy convencida de que al lograrlo yo
voy subiendo como o dominando habilidades, voy superando todos aquellos aspectos que me solicitan y que de alguna manera eso que yo estoy logrando me facilita otro conocimiento, pero a cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada porque realmente esto que se plantea como una teoría homeostática, cuando dice existe una tensión entre los elementos, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener como una situación difícil, pero eso difícil yo lo supero en cuanto yo busco ayuda o yo me doy la ayuda, en el entendido de que voy superando todas esas formas de ver las cosas y resolviendo. De eso se trata, a cambio de nada, ¿verdad? Y esa teoría, esa es otra teoría, la teoría humanística, que explica cómo es la motivación y habla de la jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Verdad? Este es otro que explica la motivación, que hay escalas y que en esas diferentes escalas es que se va generando esa satisfacción de necesidades. Entonces él creía que las acciones humanas son unificadas por el hecho de que se dirigen a la obtención de metas y son diversas. Entonces dice, las conductas pueden cumplir varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, asistir a una fiesta puede satisfacer las necesidades de autoestima o interacción social. La va relacionando. Maslow creía que las teorías del conocimiento no abarcan toda la complejidad de la conducta humana. Entonces, si tenemos como base las necesidades, como personas, tenemos muchas necesidades. Entonces, hay que clasificar esas necesidades y a cuáles son las que le vamos a dar prioridad. Y por supuesto que eso es lo que nos va a mover. Pero luego va la siguiente y la siguiente, porque él plantea una serie de escalas de cómo va planteando esos niveles jerárquicos en la satisfacción de las necesidades hasta llegar a unas muy, muy altas. Entonces, él planteaba varias, las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, las de estima y las de autorregulación. Entonces, en el planteamiento de Maslow, las fisiológicas, una básica, la alimentación, ¿verdad? Entonces, la de alimentación es una condición necesaria para la supervivencia y podemos mencionar otras. Luego está la de seguridad, o sea, necesitamos tener un techo, pasar, sentirnos protegidos, ya sea, entonces ahí viene la vivienda, por ejemplo, la vivienda. Entonces la vivienda es un espacio en el cual tengo servicios, está la familia, hay personas adultas que me cuidan, etc. Luego están las de pertenencia, que tengo o que no tengo. Luego están las de estima y están las de autorregulación. Entonces, significa que la motivación, según es una condición previa que se está generando en tanto yo debo de tener una seguridad. Y si me faltan, entonces viene la desmotivación, ¿verdad? Entonces, la desmotivación también es otra condición en la cual nosotros podemos en algún momento sentirnos bastante emproblemados y buscamos salida. O sea, el punto no es quedarse ahí porque si no pensamos en las posibles salidas, podemos caer en una situación muy complicada. Y lo que se trata es superarla. Y viene la estima. La estima, cuando hablamos del autoconcepto, hablamos de, de cómo nosotros nos valoramos, ¿verdad? Y cómo también sabemos que estamos claros quiénes somos, cómo somos, y que eso me da una situación de estabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, el tema de la autorregulación es cuando nos adaptamos, ¿verdad? Nos adaptamos, pero también somos capaces de superar todas aquellas dificultades que se nos presentan. En ese sentido, pues vamos a tener motivación para el logro. Pero la motivación para el logro, ¿qué significa?
el estudio y la motivación para el logro está fundamentada por la educación y el aprendizaje. Esa como una condición, ¿verdad? Todos necesitamos, por eso dice, la educación es un derecho. La educación es un derecho humano, ¿verdad? O sea, no se le puede negar educación, pero resulta que la educación también requiere condiciones. Si el Estado proporciona la escuela, los recursos mínimos, los profesores, ahora las familias deben de llevar a sus hijos a las escuelas, pero significa que se establece todo el sistema educativo, se establece un modelo educativo, ¿verdad? Y además de eso, todos los que tienen que ir a la escuela precisamente para eso. Otra de las cosas es que la motivación para el logro se refiere a empañarse para ser competente en actividades requeridas por el esfuerzo, según estos autores. Entonces, significa que la escuela también tiene en su diseño propósitos que la sociedad requiere. ¿Qué requiere? Que sea educada, que tenga una forma de pensar, que tenga una forma de actuar y que además de eso tiene oportunidades. Pero muchas veces, y ahora sí como está complicada la vida, pareciera ser que en un momento se pueda decir que muchas personas no le puedan encontrar sentido a la parte de la educación y la preparación académica, ¿verdad? Entonces, hay que ver las posibles salidas que eso puede tener, pero pasa por la persona. Este autor, Murray, identificó que la motivación para el logro, junto con otras necesidades fisiológicas y psicológicas que contribuyen al desarrollo de la personalidad. Es que nosotros somos una integridad física, psicológica, social. Por lo tanto, se busca un equilibrio para que podamos entender y que nuestras actuaciones sean coherentes, ¿sí? ¿Verdad? Esa es una de las cosas que debemos ir considerando. ¿Me permiten un momentito, por favor? Bien, entonces estamos hablando de que la motivación es un aspecto muy importante a considerar en la personalidad y las diferencias individuales, ¿verdad? Acompañada de todas aquellas condiciones previas que se requieren para poder entender eso. Otra de las cosas
Permítame, por favor. Bueno, entonces estamos de que la motivación, ¿verdad? Es una situación o una condición para satisfacer necesidades, pero también puede suceder lo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, se debe considerar para que en el campo educativo, ¿verdad? Los logros están en función en cuanto cómo se va registrando o se van tomando evidencias de los propósitos que se establecieron y si se refiere al tema de los saberes, cómo se está, digamos, desarrollando esa parte de los saberes. Y hay dos formas, una individual y otra grupal, ¿verdad? O sea, no solo estamos viendo eso, pero también hay instrumentos que se utilizan para hacer eso y precisamente las pruebas estandarizadas, las pruebas escritas y una diversidad de actividades que se diseñan precisamente para poder tomar en cuenta eso. Y el resultado también está en función, ya sea porque debe de hacerlo o porque también le gusta, ¿verdad? Y si le gusta, precisamente la motivación está funcionando más a nivel interno que externo. Y por supuesto, ¿verdad? Se busca una nota de aprobación. Esa nota de aprobación, en este caso, es 6. Pero puede ser que en otras carreras no sea 6, sea 7, sea 8, según el nivel de complejidad de la formación y que precisamente son las cosas que nos corresponden hacer en el ámbito educativo. Bueno, entonces, también existen teorías de las expectativas y el valor, que es otra forma que se explica cómo funciona la parte de la motivación. Y tenemos este autor, la teoría de las expectativas y el valor, ¿verdad? En cuanto plantea la motivación del logro, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la motivación del logro? Es la idea básica en la cual las expectativas y el valor es la conducta depende de la expectativa que tiene la persona de obtener un resultado particular, ¿verdad? En ese sentido, pues, claro, si vamos teniendo logros positivos, se va incrementando más y más, pero puede ser de que si no lo logramos, pues eso disminuye la motivación y eso es desmotivación, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se plantea esta cosa de cómo lograr ese acuerdo, cómo lograr ese trabajo conjunto, también nos corresponde. Nos corresponde en el sentido de cómo se establecen las formas de ir como conociendo, adquiriendo habilidades, pero la otra parte es la búsqueda de información, ¿verdad? La búsqueda de información que me amplía cómo nosotros podemos ir como superando los obstáculos que se nos van presentando. Y por supuesto, si lo logramos, a eso le agregamos un valor, ¿verdad? Un valor. Eh, el primer ciclo que ustedes cursaron, le agregan un valor, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor que le agregan al primer ciclo de su carrera? Aprobado, todas las asignaturas. Pero puede ser que para el segundo ciclo, siempre del primer ciclo, no logro todo. Tengo una limitación, pero continúo, ¿verdad? En el sentido de que es cierto, el logro no está plenamente, está a medias, pero continúo y el propósito es cubrir todo ese proceso que permite ir avanzando, ¿verdad? O buscando apoyos para tener ese logro. Entonces, las expectativas son importantes.
cuando inician una materia, se le pregunta cuáles son sus expectativas. Y alguien puede decir, pues no tengo ninguna. Ah, bueno, ese que no tiene ninguna está complicado porque no tiene ningún interés. O puede decir alguien que su expectativa es conocer, ¿verdad? Experimentar, tener una experiencia. Ah, entonces eso es diferente porque está dispuesto a eso. Entonces, muchas veces las expectativas también cuentan y están presentes precisamente en ese momento en que nosotros nos encontramos en esa situación y que precisamente en esa situación que nos encontramos es lo que nos va a dar cambios en eso, ¿verdad? Por eso dice que las personas juzgan la probabilidad de obtener varios resultados cuando no están motivadas para intentar lo imposible. No buscan resultados que les parecen inalcanzables. Incluso una expectativa positiva de resultado no produce acción si el resultado no es valorado. Entonces, creo que sí es importante el valor que nosotros le podamos asignar. Por eso decía, mire, ¿y usted realmente está convencido de que le gusta esto? ¿Esta carrera le gusta? Puede dudar, pero puede hacer que otros estén convencidos. Entonces, ¿a quién se le va a facilitar más? ¿Al que está convencido o al menos convencido? Pero puede hacer que la experiencia le llegue a cambiar su expectativa, ¿verdad? Le llegue a cambiar su expectativa, dependiendo el nivel de interés que pueda tener para ese cambio. En ese sentido, significa que la condición nosotros la podemos generar, ¿verdad? En el sentido de que qué tan dispuesto estoy para que eso me pueda a mí dar un tipo de resultados y que eso me cambie mi futuro, me cambie muchas cosas. Entonces, esos elementos se vuelven importantes porque a estas alturas estamos hablando con adultos y que los adultos toman decisiones, están más claros lo que quieren y valoran su tiempo, su inversión, pero deben de estar claros qué es lo que quieren, ¿verdad? Por lo tanto, dice, un resultado atractivo aunado a la creencia de que se puede alcanzar motiva a las personas a la acción, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, ¿tiene expectativas? No, pero aquí ha estado todas las 16 semanas. Entonces, pero puede ser que en este tiempo haya cambiado su expectativa o cambió a medias su expectativa, pero viene el próximo año. Entonces, el próximo año también se le presentan unos requerimientos, se le presenta una continuidad y que sus expectativas tienen que estar muy elevadas, pero puede ser que sus expectativas en este momento estén muy bajas. Yo pienso de que debe de valorarse, y estamos hablando de la teoría del valor, ¿verdad? Debemos de darle un valor, o sea, nosotros le damos ese valor, ¿verdad? Le damos nosotros ese valor porque evaluamos diferentes posibilidades. Y el evaluar diferentes posibilidades es lo que nos permite a nosotros entender por qué hay que continuar o hacer cambios. Los cambios que nosotros hacemos y los pensamos no tienen ninguna, ¿qué le digo? ¿Por qué ser juzgadas por los demás? A menos que esos demás tengan que ver en ese proceso. Eso es diferente. Pero pienso de que es importante hacer muchas valoraciones para poder, digamos, sentirnos motivados y como la motivación también es acción, así dice, motiva a las personas, acciona. Otra de las cosas es la influencia familiar, ¿verdad? La influencia familiar dice en cuanto al logro de lo que sus hijos quieren, ¿verdad? Este señor dice que en una investigación la interacción de los padres con sus hijos varones
bueno, aquí hay una cuestión, ¿verdad? De que fíjense que resulta que en la familia, y dependiendo del nivel educativo de la familia, puede tener más expectativas en los hijos, pero no en las hijas, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, no en las hijas? Porque consideran de que en la creencia de que las hijas deben de quedarse en casa, deben casarse y deben tener hijos. Esa es una expectativa de la familia hacia sus hijos, sí. Pero que el hijo tiene más libertad, tiene más posibilidad y que por lo tanto se le apoya más. Eso ha variado un poco en este momento, pero puede ser que existan en alguna medida que la familia también le apuesta más a los hijos que a las hijas. Y la verdad que no debe ser así. Debe de haber una igualdad de condiciones para los hijos y las hijas. Pero muchas veces esto puede ser así. Sentirme querido o no querida. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso porque si sucede, eso puede ser un factor que me afecte y que yo lo pueda reproducir posteriormente, o sea, lo pueda reproducir en su hijo o hija. El asunto es que en la familia las oportunidades deben ser en igualdad de condiciones, pero puede ser que en la familia se dé la cadena. ¿Y cuál es la cadena? Que sale el primero, sigue el segundo, indistintamente si es hermano o hermana, pero va ayudando de tal manera que todos puedan tener esa posibilidad de desarrollo, ¿verdad? Igualmente puede ser en el aula. En el aula yo puedo estar pensando quiénes son más inteligentes, menos inteligentes, si los niños o las niñas. Esa es una creencia equivocada, porque todos tienen posibilidades de que eso se puede lograr por igual, ¿verdad? Entonces, también el padre de familia debe de enterarse y también la escuela debe de explicarle eso, ¿verdad? Entonces dice, los padres de los niños con mayor motivación para el logro interactuaban más, integraban más recompensas y castigos y tenían expectativas más altas. Y sus hijos que los padres de los niños con baja motivación para el logro. Esto también, como es una investigación, ¿verdad? Como la familia influye en los hijos, la condición económica y social también es una variante que pesa mucho en eso. Y los autores concluyeron que la presión de los padres sobre sus hijos para que tengan un buen desempeño influye de la manera más importante en la motivación para el logro que su deseo que sean independientes. Su deseo que sean independientes, ¿verdad? Entonces, muchas veces las familias están claras en eso, que sus hijos sean independientes, que en qué emocionalmente, económicamente, porque si vamos a hablar de independencia, eso es lo que da la independencia, ¿verdad? Y no generar mucha dependencia. Entonces, es importante cómo superar esa parte de la independencia. Entonces, fíjense que en todo lo que hemos hablado hay dos tipos de motivación. Una motivación intrínseca y hay otra motivación extrínseca. Entonces, la motivación intrínseca se refiere al deseo de participar en una actividad sin una recompensa evidente, salvo la participación de la tarea en sí. La motivación intrínseca involucra percepciones de control y competencias propias. Los individuos desarrollan competencias percibidas cuando dominan situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, las situaciones difíciles pueden ser diversas, son académicas o pueden ser personales, pero hay que estar claros de que somos los únicos que podemos resolver eso. Los docentes deberían ayudar a los estudiantes a avanzar al deseo de aprender por solo el hecho de aprender y adquirir la capacidad de abordar mejores desafíos futuros. Fíjense que aquí se da una situación. ¿Qué prevalece más en nosotros? Hacer algo a cambio de. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad, pero de repente le dicen, ¿y va a ser evaluada? Y puede ser que le digan, no. Entonces, si no va a ser evaluada, la intensidad baja. Baja la intensidad porque como no hay ninguna obligación, o sea, se hacen actividades que no siempre no son evaluadas.
pero la forma de la evaluación, ahí surge el tema de la evaluación, cómo a través de ella sí hacemos cosas, pero sí hay algo de por medio. Si no hay nada de por medio, pues eso no lo mueve. La motivación intrínseca, que es lo contrario, se hace referencia a los factores externos. En esta clase de motivación, los incentivos o refuerzos, tanto positivos como negativos, el premio, el castigo, el elogio, ¿vea? Son reforzadores para el logro. Y si no hay eso, pues tampoco nos incrementa la motivación. Son externos y se encuentran fuera del control de la persona. Por lo tanto, se concibe todo tipo de premios o recompensas que obtenemos o se nos otorga a realizar una tarea